La tierra se va a llenar de la gloria de Dios con su palabra. Así como la maldad incrementa, también Dios va a abrir el apetito por su preciosa palabra para que las naciones reconozcan que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Y ese es Jesucristo, hombre, para su nombre la gloria siempre. Digan conmigo, así dice el Señor. Así dice el Señor. Hijo mío, que tu amor por mí no sea solo de palabras, sino de hechos. Bendita sea la palabra del Señor. En noviembre, cuando estuve en Ecuador, en el ayuno de 7 días, el Señor nos llamó al frente y nos habló cara a cara. Renovó nuestros votos. Y cuando yo vi eso tan hermoso que el Señor estaba haciendo con nosotros, que nos estaba hablando cara a cara, yo le dije, Señor, a través de la profecía, la hermana estaba hablando, el Señor estaba hablando a través de la hermana, a través de profecía. Y yo le dije, Señor, por eso es mi pasión por ti. Y el Señor me respondió y me dijo, que no sea solo de palabras, varón, sino de hechos. Bendito sea el Señor. De nada sirve nuestra palabrería, de nada sirve lo que sale de nuestra lengua si no lo ponemos por obra. Porque la palabra de Dios es para vivirla, es para atesorarla en nuestros corazones, es para guardarla, es para ponerla en práctica. Dios nos amó a nosotros y no fue solo de palabras. Dios amó tanto este mundo, pero no fue solo de palabras. Él actuó en lo que dijo sus labios. En Juan 3:16, Dios dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, si Dios desde la eternidad tenía este plan para nosotros, Él dijo que tenía que venir un redentor al mundo. Él mismo, el mismo Dios, tuvo que venir a la tierra a hacerse carne y hueso para poder redimirnos de la muerte y del pecado. Si Él dijo y Él lo hizo, cuánto más nosotros que estamos en Cristo Jesús debemos de, cuando le decimos al Señor, te amamos, Señor, que no solo sea de labios, sino el decirle al Señor te amo, que sea también con los hechos, con acción, mostrándolo en nuestra vida diariamente. Dios nos dijo, de tal manera yo amé al mundo. No lo dijo solo de palabras. En 1 de Juan, capítulo 4, versículo 8 al 10, el Señor dijo lo siguiente: el que no ama, no ha conocido a Dios. ¿Qué dice la palabra? El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ahora bien, sigue diciendo, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en que Él nos amó a nosotros primero y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Así que el Señor dijo que Él tenía que venir a la tierra, que Él tenía que vivir los mandamientos que nosotros no podíamos cumplir, para redimirnos de la muerte y el pecado. Pero Él no dijo eso solo de palabras. Él envió a su Hijo. ¿Quién dice gloria a Dios? Gloria a Dios, porque envió a su Hijo. En la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 19, dice la palabra: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. ¿Cómo nosotros podemos amar a Dios? Porque Él nos amó primero. Así también Él nos dice que lo amemos no solo de palabras. ¿Cómo tenemos que amar a Dios? Con los hechos, no solo de palabras, sino con los hechos. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 21. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano.
¿Cuál es el mandamiento? Digan conmigo. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Ahora bien, ¿cómo le demostramos a Dios que lo amamos? Amando a nuestros hermanos. ¿Cómo podemos poner por obra el que amamos a Dios y en que amamos a nuestros hermanos? Primera de Juan capítulo 3 versículo 16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Entonces, ¿cómo le mostramos a Dios que lo amamos? No solo de labios, sino de hechos, amándolo a Él y amando a nuestros hermanos. Y poniendo hasta incluso nuestra vida por nuestros hermanos. Por eso que dice, en esto hemos conocido el amor. ¿Cuál amor? En que Él puso su vida por nosotros. ¿Quién puso su vida por nosotros? Cristo Jesús. Y dice, como yo puse mi vida por ustedes, también ustedes deben poner su vida por sus hermanos, con hechos, con los hechos, no solo de labios. Dice el versículo 17, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? No mora el amor de Dios. Es solo de labios. Señor, yo te amo. Señor, yo amo a mi hermano. Pero vemos a un hermano en necesidad y no lo ayudamos. Entonces, ¿cómo puede morar el amor de Dios en un hermano que tiene necesidad y no lo ayudamos? Por eso, mis hermanos, yo trabajé 5 años con Uber. Creo que ya Dios me sacó de eso. Pero en esos 5 años yo tuve muchas experiencias. Muchísimas experiencias. Yo reí, yo lloré. ¿Cuántas almas pude testificarle de Cristo? ¿Cuántas almas recibieron a Cristo? Perdí el número. ¿Cuántas personas se arrepintieron? ¿Cuántas personas pude abrazar? ¿A cuántos pude darle de comer? Porque ese fue el campo misionero donde Dios me puso. Y como yo estaba en ese campo misionero, Dios me puso como diciendo, si tú me amas a mí, entonces tú vas a amar a los mendigos que andan en la calle. Cuando tú los veas con hambre, tú les das de comer. Tienen frío, quítate tu chaqueta y dale tu chaqueta. Y cuántas veces, para la gloria de Dios, Dios me permitió mostrarle el amor hacia Él, mostrando el amor hacia los que están en la calle también. Y la gloria es de Dios. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios? No puede morar el amor de Dios en uno que dice que hace esta cosa, que cierra su mano en contra de un hermano. Versículo 18. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Digan conmigo, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Entonces, ¿cómo le demostramos a Dios que lo amamos? No solo de lengua, con hechos y en la verdad. Viviendo la verdad. Versículo 19. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguremos nuestros corazones delante de Él. ¿Cómo sabemos que somos de la verdad? Lo que dijo versículos 17 y 19. Si vemos a un hermano que tiene necesidad, ayudar al hermano. Por eso que ahí dice, y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. En otras palabras, ¿cómo conocemos que somos de la verdad? Cuando ayudamos a nuestros hermanos. No solo de labios, sino de hechos. Y eso le agrada a Dios. Por eso que dice, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Le vamos a agradar a Él. Versículo 22. Y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos
y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Entonces, es una promesa. Ya vimos que cuando vemos a un hermano en necesidad, Señor, yo te amo a ti y yo amo a tu hermano. Yo voy a abrir mi mano, yo lo voy a suplir las necesidades. Entonces dice el versículo 22, y cualquiera cosa que pidiéramos, cuando hacemos aquellas cosas que ayudamos a nuestros hermanos con hechos, dice, y cualquiera cosa que pidiéramos, la recibiremos de Él. Porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Cuándo vamos a recibir cosas de parte de Dios? Cuando guardamos los mandamientos y vivimos agradándole. ¿Cuál es el tema de hoy? Digan conmigo, así dice el Señor. Hijo mío, que tu amor por mí no sea solo de palabras, sino de hechos. Santiago capítulo 1 versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra. ¿Qué dice la preciosa palabra de Dios? Pero sed hacedores de la palabra. ¿Y qué dice la Biblia? El que ama mi palabra, la guardará. La obedecerá. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Una persona que escucha la palabra de Dios, pero no la pone por obra, no se ven hechos, no se evidencian los hechos. Después que uno escucha la palabra de Dios, dice que nos estamos engañando a nosotros mismos. ¿Y quién quiere vivir engañado? Decir, yo escuché la palabra, pero salí de la iglesia igual. No hice nada de lo que yo aprendí de la palabra. Entonces, salimos y nos engañamos nosotros mismos. Eso es lo que dice la preciosa palabra de Dios. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Versículo 23. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en su espejo su rostro natural. Te miras al espejo, dice, wow. Versículo 24. Porque el que se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Te miraste en el espejo, te volteaste, se te olvidó cómo eras, cómo lucías. Dice el versículo 25, mas el que mira atentamente en la perfecta ley. ¿El que mira atentamente dónde? En la perfecta ley. En la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces, ¿quiénes son las personas bienaventuradas? ¿Los que son solo oidores de la palabra o los que son hacedores de la palabra? Los que son hacedores de la palabra. La Biblia los considera que son bienaventurados, son felices, son dichosos en todo lo que hacen. Por eso que vemos cristianos que triunfan, vemos cristianos que ya no están estancados, vemos cristianos que todo le está yendo bien. Podemos deducir indiscutiblemente que ese varón, que esa varona está agradando a Dios, porque no está siendo solo oidor, sino está poniendo en práctica la palabra de Dios. Gloria a Dios. Ahora bien, si vamos a demostrarle a Dios que no solo somos oidores de la palabra, sino hacedores de ella, entonces leamos cómo lo demostramos con hechos. Versículo 26. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana, no sirve para nada. Entonces, ¿cómo le demostramos a Dios que lo amamos a Él? No solo de palabras, refrenando nuestra lengua. Digan conmigo, yo le demuestro a Dios con hechos, no solo de palabras, que yo lo amo cuando yo refreno mi lengua. ¿Qué
¿qué más podemos hacer para mostrarle a Dios que lo amamos con hechos y no solo de palabras? Versículo 27. La religión pura y sin mácula, sin mancha, delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Entonces, ¿cómo podemos mostrarle a Dios que lo amamos no solo de palabra? Cuando nos guardamos sin mancha de este mundo, cuando visitamos a los huérfanos, cuando visitamos a las viudas, cuando ayudamos a los necesitados. Eso es ser las manos y los pies de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Señor, yo te amo. Hijo, ¿cuándo fue la última vez que visitaste un ancianato? Hijo, yo te amo. ¿Cuándo fue la última vez que visitaste a los huérfanos? Señor, yo te amo. ¿Por qué sigue yendo a las discotecas? Señor, yo te amo. ¿Por qué siguen las borracheras? Señor, yo te amo. Solo de palabra. Entonces estamos viendo que estamos viviendo en un mundo que no se está guardando sin mancha de este mundo. Entonces dicen: yo amo a Dios, pero viven para las cosas de este mundo. Y la Biblia que dice: amigos del mundo, Enemigos de Dios. amigos del mundo, Enemigos de Dios. todo aquel que se quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Por eso que la Biblia dice: hijo mío, si tú me amas, guárdate sin mancha de este mundo. Apártate de las cosas que no me agradan. No me digas que me ama y sigue viendo novelas. No me digas que me ama y sigue viendo películas de matazón. No me digas que me ama y sigue viendo películas con doble sentido. No me digas que me ama y estás viendo películas en el televisor de homosexualidad, novelas paganas, sirviendo a los vales, sirviendo al pecado. Entonces Dios quiere que nosotros vivamos sin mancha de este mundo, visitando a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Es así como ponemos por obra, como accionamos el amor hacia Dios. No solo de palabras, sino de hechos. ¿Cómo podemos mostrarle a Dios que lo amamos? No solo de palabras, sino de hechos. Juan 15, versículo 9 y 10. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Aquí está hablando Cristo. Permaneced en mi amor. Guardaréis mis mandamientos. Permaneceréis en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, ¿cómo le demostramos a Dios: Señor, yo te amo? Pero yo te lo voy a demostrar no solo de labio, no solo de lengua, sino con mi vida, como sacrificio vivo, como dice tu palabra. Que nuestro cuerpo sea sacrificio vivo, renovando mi mente constantemente. ¿Cómo podemos demostrarle a Dios? Guardando sus mandamientos, permaneciendo en su amor. Porque si Jesucristo permaneció en el amor del Padre y amó al Padre que guardó sus mandamientos, entonces ¿qué tenemos que hacer nosotros? También guardar sus mandamientos, esforzarnos por guardar sus mandamientos para agradarle a Dios. Y cuando agradamos a Dios, le estamos demostrando que lo amamos. Cuando obedecemos los mandamientos. Juan 14. Ahora bien, ¿cómo le mostramos a Dios que lo amamos con hechos y no solo de palabras? Dice Juan 14, versículo 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Qué dice la palabra de Dios? Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cuáles son los mandamientos? Toda la Biblia. Desde Génesis hasta Apocalipsis. Todo lo que dice la palabra de Dios son mandamientos de Dios. Versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Quiénes son los que demuestran a Dios que lo aman? Los que guardan sus mandamientos. Por eso que dice el versículo 21 de Juan 14: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. No solo de labios, sino de hechos. Dice:
Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Versículo 23. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. En otras palabras, permanecerá en mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¡Qué precioso es nuestro Dios! Versículo 24. El que no me ama, en otras palabras, solo dice que me ama de labios. Dice en versículo 24: el que no me ama no guarda mis palabras. ¿Qué hace el que no ama a Dios? No guarda la palabra de Dios. Es solo de labios. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Entonces Jesucristo hacía lo que veía al Padre hacer. Jesucristo decía lo que escuchaba que el Padre decía. Versículo 31. Jesús amó al Padre con hechos. Y sigue diciendo el versículo 31. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre. Observen bien que Jesucristo no dijo que amaba al Padre solo de labios, sino Jesucristo le mostró que amaba al Padre con los hechos. Por eso el versículo 31 de Juan 14 dice: mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Entonces Jesucristo le estaba diciendo: para que ustedes conozcan que yo amo a mi Padre, yo hago lo que Él me manda hacer. Entonces, ¿cómo le demostramos a Dios que lo amamos? Con hechos, haciendo lo que nos dé la gana o haciendo lo que Él nos mande hacer. Haciendo la voluntad. Eso fue lo que hizo Jesús. Más para que el mundo conozca que yo amo al Padre. Observen bien que Jesucristo quería que sea notorio, que haya evidencia, que Él accionó lo que Él dijo de labio. Él lo accionó, Él lo puso por hecho. ¿Cómo lo puso por hecho? Dice: y como el Padre me mandó, así hago. Entonces, obedeciendo a Dios, le mostramos que lo amamos, no solo de palabra, sino de hechos. Le demostramos a Dios que lo amamos con hechos cuando no lo abandonamos, cuando nos pone a pruebas y nosotros nos renegamos. Eso es demostrarle a Dios que lo amamos. Entramos en prueba: Señor, yo no voy a renegar. Señor, yo no me voy a poner bravo. Señor, yo no te voy a abandonar. Sino que se pone ahí confiando en Dios. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, todo aquel que tiene un llamado de parte de Dios para servir al Señor, el Señor nos va a poner a prueba. Van a pasar cosas en nuestras vidas que nos van a doler, nos van a afligir. Pero tenemos que confiar en Dios, porque todo lo que Dios permite en nuestra vida obra para nuestro bien, obra para que Dios cumpla su perfecta voluntad a través de nosotros. ¿Cuántos dicen en la iglesia: sí, Señor, yo te amo? Pero cuando vienen las pruebas, salen volando de la iglesia. Cuando vienen las dificultades: Señor, esto es muy fuerte para mí, yo me voy. Y el Señor dice: pero hijo mío, tú no me dijiste que me amabas. Estoy probando ese amor. Te estoy probando a ver si es verdad que me amas. ¿Vas a estar conmigo todos los días? Aunque eso sea que te corten la cabeza, que te maten. ¿Tú me amas lo suficiente para permanecer en mí? Entonces, ¿cómo nosotros podemos demostrarle a Dios que lo amamos con hechos y no solo de palabras? Observen lo que Jesús dijo en Juan 5:19. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo. ¿Dios repetía las cosas? Claro que sí. Jesucristo ponía énfasis en lo que Él decía, porque Él quería que la gente entendiera
que pudieran escuchar y pudiesen entender lo que él está diciendo. Y cuando era algo tan importante, él le ponía énfasis. Por eso que él dijo, respondiendo entonces Jesús les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Entonces, ¿cómo le demostramos a Dios que lo amamos? Con hechos. Hacer lo que vemos que Cristo hace. Hacerlo igual que Cristo. Y Cristo lo dijo. Cristo dijo que nosotros íbamos a hacer mayores obras. Entonces, Cristo vio al Padre que sanaba. Cristo vio al Padre que levantaba a los muertos. Cristo vio al Padre que tenía misericordia de la gente. Entonces, Jesucristo hacía lo mismo igualmente al Padre. Y si Cristo está en el Padre y nosotros estamos en Cristo, tenemos que nosotros también demostrarle a Dios que lo amamos, no solo de labios, haciendo lo mismo que Cristo hace. Juan 6, versículo 36 al 40 dice lo siguiente: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces, ¿cómo Jesucristo mostró el amor hacia el Padre? Haciendo la voluntad del que lo envió. ¿Y quién lo envió? Su Padre, Jehová Dios. Versículo 39. Y esta es la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre que vino a hacer Jesús aquí? Esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Entonces, ¿cuál es la voluntad de Dios? Que se salven las almas. ¿Qué vino a hacer Jesucristo aquí? Salvar las almas. Por eso que Jesucristo no vino aquí a darse gusto con el mundo, a disfrutar de este mundo. Por eso que Él dijo, yo no soy de este mundo. Mi reino no es de aquí. Y si Jesucristo está en el Padre y Jesucristo reconoció que su reino no es de aquí y vino a salvar las almas, ¿cómo tenemos que mostrarle nosotros a Dios que lo amamos? Buscando las almas también, testificándole de Cristo a todas las criaturas. Y apartándonos de toda mundanalidad de este mundo. Enfocarnos en las cosas celestiales, en las cosas que hay en el cielo. Esa es la voluntad de Dios. Versículo 40. Y esta es la voluntad de que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Jesucristo tenga vida eterna, para que Jesucristo lo resucite en el día postrero. Entonces, si lo más importante son las almas, Señor, yo te amo, pero Señor, yo no le voy a hablar a mis familiares porque me da pena. Señor, yo te amo, pero no le voy a hablar a mis amigos en el trabajo para que se salve su alma. Señor, yo te amo. Entonces, ¿cómo? Si la razón número uno que Jesucristo tuvo que venir a este mundo fue para salvar a las almas, ¿cómo nosotros vamos a tener pena? ¿Cómo nos vamos a avergonzar de Dios? Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para todo aquel que cree. Entonces, no nos avergoncemos de hablar de Cristo, no nos avergoncemos de testificar de Él, porque así le mostramos a Dios que lo amamos con hechos. ¿Con cuáles hechos? Testificando. Entonces, si la voluntad del Padre es salvar las almas a través de Cristo Jesús, entonces le demostramos que lo amamos no solo de palabras, sino de hechos, cuando cumplimos con la gran comisión.
testificándoles a otros. Marcos 16, 18. Jesús dijo, id por todo el mundo. ¿Qué dijo Jesús? Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Entonces, si queremos mostrarle a Dios que lo amamos y que queremos vivir haciendo su voluntad, como hizo Jesús, que Jesús hizo la voluntad del Padre, entonces nosotros tenemos que testificar. Nosotros tenemos que ir por todo el mundo, por todo sitio, por todos los lugares, hablar de Cristo en las escuelas, hablar de Cristo en el trabajo, hablar de Cristo donde quiera que tengamos una oportunidad. ¿Por qué? Porque así le mostramos a Dios que lo amamos, no solo de palabras. Porque Dios ama las almas. Y si Dios ama las almas, nosotros tenemos que también amar las almas. Dios quiere que ninguno perezca. Dios quiere salvar a todos, pero lastimosamente no todos van a creer. Sabemos que el camino al cielo es bien angosto y son muy pocos los que le encuentran. Entonces, pueblo amado, ¿qué tenemos que hacer? No avergonzarnos del evangelio. ¿Cuál es el evangelio? Que Cristo vino, murió por nosotros y resucitó al tercer día. Ese es el evangelio. Mis hermanos, después que Jesús le dijo esto a los apóstoles, ascendió al cielo. Cuando Jesucristo le dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, y les encomendó la gran comisión, Él le dijo lo siguiente en el versículo 19. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Nosotros también, la Biblia dice que Jesucristo triunfó, que Jesucristo venció hasta el final, hasta su muerte. Y así como Jesucristo ascendió al cielo, después que predicó la palabra aquí en la tierra, después que cumplió la gran comisión aquí en la tierra, se sentó a la diestra del Padre. Y si nosotros cumplimos con este llamamiento, mostrándole a Dios que lo amamos, también un día Jesucristo dijo, así como yo vencí y estoy sentado a la diestra de mi Padre, así también vosotros, así también ustedes, yo les daré que se sienten al lado mío en el reino de los cielos. Pero tenemos que vencer sin miedo, predicar la palabra sin miedo. ¿Qué hicieron los apóstoles después que escucharon a Jesús decir esto? Versículo 20. Y ellos salieron y predicaron por todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con señales que les seguían. ¿Cómo le mostramos a Dios que lo amamos? Predicando su palabra. ¿Por dónde? Por todas partes. ¿Qué hicieron los apóstoles? Los apóstoles dijeron, Señor, yo te amo. Después de eso, a uno le cortaron la cabeza, a Pablo le cortaron la cabeza, a Pedro lo crucificaron boca abajo, a Juan lo metieron en un tanque de aceite. Muchos murieron, pero le demostraron a Dios que lo amaban con los hechos. Hasta incluso dieron la muerte por Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo nosotros le mostramos a Dios que lo amamos? Aún en el lecho de la muerte, nosotros decimos, Señor, yo te amo. Señor, me falta la respiración, yo te amo. Señor, estoy enfermo, yo te amo. Señor, tengo fiebre, yo te amo. ¿Cómo le mostramos a Dios que le amamos? Con nuestra fe. Amén. Con nuestra fe nosotros le demostramos a Dios que lo amamos. Así como dice el hermano Javier, en victoria. ¿Cómo es, hermano Javier? En victoria. Si morimos, nos vamos con Cristo. Y si vivimos, tenemos que estar predicando la palabra de Dios por todos los lugares para que se salven todas las personas a los que ya han sido escogidos desde la eternidad para la salvación. Si el deseo de Dios es que ninguno se pierda,
sino que tengan vida eterna. Entonces, nosotros, sus hijos, le demostramos que los amamos no solo de palabra, sino de hechos, cuando trabajamos en la viña del Señor. Entonces, cuando testificamos, estamos trabajando en la viña del Señor. Cuando ayudamos a nuestros hermanos de la fe, estamos trabajando en la viña del Señor. Cuando ayudamos al mendigo en la calle, estamos trabajando para la viña del Señor. Cuando ayudamos a cualquier ser humano, estamos trabajando en la viña del Señor. Cuando no negamos el nombre de Cristo, estamos trabajando en la viña del Señor. Cuando estamos buscando los escogidos, estamos trabajando en la viña del Señor. Cuando ponemos nuestras manos sobre los enfermos para que se sanen, estamos trabajando en la viña del Señor. Eso es amar, mostrarle que amamos a Dios con hechos, no solo de palabras. Cuando oramos por las personas para que sean libres de demonios, eso es trabajar en la viña del Señor. Cuando ungimos a los enfermos para que sanen, eso es trabajar en la viña del Señor. Cuando cuidamos a nuestros seres queridos, eso es trabajar en la viña del Señor. Cuando cuidamos a nuestros padres, eso es trabajar en la viña del Señor. ¿Quién vive, pueblo? Cristo. Y a su nombre. Gloria a Dios, santo. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Entonces, ¿cuál es el tema de hoy? Digan conmigo, hijo mío, Hijo mío, no sean solo oidores de la palabra, sean solo oidores, sino hacedores. hacedores. Bendita sea la palabra del Señor.